Bien, ¿estamos listos, hermanos? Vamos a arrancar. Discipulado de Efesios 4:23. Hoy es 20 de enero de este 2026. Así es que agradecidos con Dios por las oportunidades que nos regala siempre, ¿no? De poder reunirnos, poder compartir, ¿no? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por un martes más que nos regala, ¿no? Davis, regálanos una oración ahí para arrancar, ¿vale? Ok, está bien. Señor, muchas gracias, Señor, por esta noche, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Ayúdenos a disponernos, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor, a recibir tu palabra. Que dejemos de un lado, Señor, todas las cositas, Señor, ansiedad y todo eso, para concentrarnos en recibir su palabra, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor, y también por cada hermana, para recibir las palabras suyas, Señor. Y que sea usted también, Señor, dándole sabiduría, Señor, al pastor para que todo lo que se hable, Señor, sea conforme a su voluntad, Señor, y conforme a su palabra. Nos disponemos, Señor, a recibir su palabra, Señor, con corazón humilde, Señor, para que caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto en su debido tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Amén, Davis. amén. Amén. Ok, voy a compartirles la pantalla entonces. Ustedes me avisan si la ven, ¿no? Sí, pastor. Ok, Amén. bueno, quería nada más, bueno, no es el tema de la gran comisión, ni mucho menos, pero eh, digamos que aprovechar de esos dos versículos que hacen parte de esa gran, digamos, como tarea o como, pues sí, digamos, se le llama la gran comisión porque una comisión precisamente es eso, ¿no? Es, digamos, es como ir a cumplir un legado o cumplir una digamos, como ir en pro de cumplir algo que se nos ha encomendado, ¿no? Entonces el Señor, pues obviamente les dijo a sus discípulos en los últimos dos versículos de Mateo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, ¿no? Y nos da la promesa de que estará con vosotros hasta, nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, obviamente, y de esa necesidad de que nosotros, pues como iglesia, obviamente, cumplamos esa comisión, pues, digamos, salen una cantidad de corrientes o salen una cantidad de ramas, de estudio, uno creería que es con la sana intención, obviamente, de prepararse para eso, ¿no? Entonces, por eso está la teología, que ya, bueno, no sé si todos conocen o manejan el término de teología. La teología es una ciencia, digámoslo así, que se encarga de lo que es el estudio de todo lo que está relacionado con Dios, ¿no? O sea, la palabra teo quiere decir Dios y logía que viene de logos es escritos o libros o todo lo que tiene que ver con estudio, ¿no? Entonces, como esa ciencia que se encarga en buena teoría, de estudiar a Dios, ¿no? Pero ustedes saben que Dios, a Dios solamente lo puede estudiar aquel de cual él se deje estudiar, ¿no? Porque pues si no hay revelación, pues por más que se haga un esfuerzo de estudiar las cosas de Dios, no se va a lograr nada, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que tiene que ver la teología, que es básicamente la que encierra todo lo que es el estudio de lo que tiene que ver con Dios, pues hay algunas ramas, ¿no? Yo puse ahí algunas ramas y herramientas que hacen parte de todo lo que es la teología. Por ejemplo, la escatología. ¿Se acuerdan de lo que estudia la escatología? Los tiempos finales. Estudio los tiempos finales, sí. Los tiempos finales, también hay una herramienta que llama la hermenéutica. ¿Se acuerdan qué es la hermenéutica o qué hace la hermenéutica o qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa o qué es la hermenéutica? ¿Se acuerdan? ¿Alguien en algún momento uno ha visto ese término por ahí en algún lado? Es la correcta interpretación de la palabra. Sí, exacto. Tiene que ver con todo eso de una buena y sana interpretación de las escrituras o de un texto en general, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando uno ya habla de hermenéutica en todo lo que tiene que ver con temas de Dios, pues es la interpretación de las escrituras. Después hay dos términos que es exégesis y exégesis.
Bueno, si alguien sabe qué diferencia hay entre los dos o qué quiere decir uno y qué quiere decir el otro, no, no, más o menos, no, no la definición tácita ni la sana interpretación de las escrituras. Cuando se realiza una interpretación de un texto, bueno, tomando en consideración un contexto, es decir, que hay como un arraigo para interpretar algo, y la eisegesis es como, bueno, no sé si estoy equivocado, si se toma o si se realiza una interpretación, pero no se tiene un fundamento o un sustento. Podría estar relacionado, ¿no? Pero digamos que la definición así como más sencilla es que, digamos, exégesis es cuando usted de un texto extrae la enseñanza, ¿no? O extrae la interpretación, o extrae, digamos, lo que se quiere referir ahí, ¿no? Ese es exégesis, es extraer, ¿no? Y eisegesis es cuando usted más bien le quiere meter cosas a la palabra, ¿no? Cosas que la palabra no dice. Entonces, ¿me entienden? No estamos extrayendo la interpretación o la enseñanza de la palabra, sino que más bien estamos agregando cosas. Por ejemplo, cuando ustedes han visto cuando Eva le dijo a Satanás o a la serpiente, le dijo, no, es que Dios nos dijo que de ese árbol ni comiéramos ni lo tocáramos. Y realmente Dios no le dijo eso, él no le dijo que no lo tocaran, le dijo que lo que comieran nada más. Entonces ya le está agregando cosas, ¿no? Entonces uno podría poner un ejemplo como que eso es una eisegesis, ¿no? O por ejemplo las falsas doctrinas, cuando agarran un versículo y le agregan cosas ya del corazón de hombre que la palabra no dice como tal, ¿no? Entonces eso es eisegesis. ¿Me entiendes? Entonces, exégesis, ¿qué es? Extraer de la palabra la enseñanza, extraer el mensaje, extraer lo que quiere enseñar, pero eisegesis es agregarle cosas a la palabra, ¿no? Esa es la gran diferencia entre los dos. Y Pastor, sí, también sería un ejemplo como cuando hay un pasaje, creo que es en Apocalipsis, que habla de la mujer y que habla de unas alas y todo, y que la Iglesia Católica interpreta que esa es María. No es, no, por no sé. ejemplo, ahora que tú mencionas eso, ¿cómo le llaman a la Iglesia Católica a María? La La Virgen. Madre de Dios, la No, Madre pero de ellos, Dios. hay un nombre Ave María. hay un nombre que menciona la palabra por ejemplo, ¿no? Para que no rinda el tiempo, ellos dicen que María es la reina del cielo, ¿cierto? Y porque dicen que la palabra lo menciona. Ajá. Y es cierto, la palabra habla de una reina no me acuerdo si es del cielo o no, pero no se está refiriendo propiamente a María, sino que está hablando de otras cosas diferentes. Entonces, están más bien agregándole cosas a la palabra, ¿no? Por ejemplo, los dogmas católicos y todo eso que ni siquiera califican como exégesis, porque algunos ni siquiera están por ejemplo, la ascensión de María, uno dice, pastor, ¿y eso es una exégesis? ¿Eisegesis? No, porque eso ni siquiera está en la palabra, ¿no? Eso es una herejía, básicamente. Pero es básicamente agarrar un texto e interpretarlo de una manera diferente. Por ejemplo, lo de Malaquías con el diezmo y todo eso que el Señor dice, me han robado. Y entonces, una correcta exégesis de eso es que el Señor está hablando a las tribus que no estaban cumpliendo con lo que ellos se habían comprometido de llevar los diezmos al alfolí. Y todo. Esa es una exégesis. Pero una eisegesis es lo que enseña la gente a decir, si ves, el Señor está diciendo que está robando, el que no diezme está robando a Dios y todo. ¿Me entiendes? Eso ya es agregarle cosas a la palabra que la palabra no dice, ¿no? Eso es eisegesis. Y el asunto de la apologética, que es de lo que quisiera que habláramos hoy, la apologética, ¿y cómo estamos nosotros en esa parte de la apologética? Ahora, si yo les preguntara a ustedes por qué es importante la apologética cristiana, ¿qué me responderían? La defensa del Evangelio. Pero ojo la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante la apologética cristiana? Y yo, pastor, que es importante porque así uno, ni sabiendo ni esa herramienta, conociendo esa herramienta, se puede defender uno, Así digamos. no lo engañan. Ok, pero ¿todos sabían que era la apologética o hicieron trampa porque puse apologética y ya la buscaron en Google? Yo no sé qué es.
¿Usted sabía, Marquito? Lo buscó, confiese. No, yo sí lo sabía. Eso, Las Marquito. otras no, pero es así. Sí, entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante la apologética cristiana? Habrá más de uno que no sabe, no sabría contestar porque no sabe qué es la apologética, ¿cierto? ¿No? Pero si yo les pregunto, ¿por qué es importante defender lo que hemos creído y cómo podemos hacerlo? A veces, bueno, pues eso ya es otra cosa. Entonces, la apologética es como lo que dijo Marquito, lo que decía Davis, es esa parte, digamos, es como esa parte que se encarga o que hace alusión a lo que es la defensa de algo, ¿no? O sea, porque la apologética no es solamente cristiana, ¿no? Digamos, no sé si ustedes han oído hablar cuando alguien, por ejemplo, supongan que aquí en Costa Rica o en cualquier país digan, no, pero es que alguien roba un banco y dice, no, pero es que como el país está tan mal económicamente y entonces la gente tiene tanta necesidad y entonces dice, pero entonces está defendiendo al ladrón, o sea, eso es una apología al delito. ¿Ustedes no han escuchado eso? ¿No han escuchado la palabra apología? La apología es Yo un nunca lo he No, discurso. escuchado. La apología es un discurso que generalmente, sí, digamos que es un discurso que pretende defender algo, una posición, ¿no? Entonces, apología, apologética, todos tienen que ver. Entonces, la apologética cristiana es bien importante, ¿no? O sea, ya para que lo tengan por ahí anotado, apologética. Entonces la apologética es ese asunto de defender, digamos, lo que uno cree, ¿no? Y uno no, para uno defender lo que uno cree, pues uno tiene que estar preparado, ¿no? O sea, entonces hablemos un poquito de la apologética cristiana, porque si hay algo que nosotros como cristianos tenemos que tener bien claro, es que tarde que temprano vamos a ser cuestionados, vamos a ser atacados, si es que ya no lo hemos sido, y hasta de pronto hasta ridiculizados por nuestra fe, ¿no? O sea, tarde que temprano vamos a pasar por algún episodio de eso, ¿no? ¿Y por quiénes? Pues por personas que no conocen del Señor, no conocen del Evangelio. Y recordemos que para ellos, para los que no conocen del Señor y además que no quieren nada con el Señor, pues todo lo que nosotros hagamos, pues es una locura, ¿no? Y entonces precisamente por eso van a tender a ridiculizarnos. Dice la palabra en Hechos 26-24, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco, ¿no? Eso le decían a Pablo. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que Pablo le contestó a Festo? Cuando Que le dijo, ojalá, las letras te están volviendo loco. que ojalá pudieran tener un poco de locura de él. Algo Bueno, eso así. lo dijo después, eso lo dijo por allá de la locura de la predicación y todo eso. No, pero es lo que le dijo ahí, no, 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 a mí no es que me estén, yo no es que esté loco, o sea, yo hablo, parafraseando, ¿no? Yo lo que estoy hablando es la verdad, ¿no? Y lo que yo creo en mi corazón, digámoslo así. Porque en las cosas de Dios, digámoslo, hablar la verdad es locura, ¿no? ¿Para quiénes? Pues para los que no creen, ¿no? O sea, eso lo dice la palabra. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, ¿no? 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, está claro, la Biblia lo dice, la gente que no es de Dios, que no conoce las cosas de Dios, todo esto es locura y como es locura, tarde que temprano van a cuestionar, van a atacar y van a tratar de ridiculizar a todos los que estemos caminando en la fe, ¿no? Entonces, precisamente ahí es donde entra el tema de la apologética, ¿no? Por eso es que es bien importante, porque, digamos, si a nosotros se nos ha encomendado el llevar el Evangelio, y si sabemos que ese Evangelio va a ser atacado, ridiculizado, cuestionado, pues nosotros tenemos que estar prestos y preparados para hacer defensa de él, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante. La apologética viene de una palabra griega que significa dar una defensa, ¿no? Por lo tanto, la apologética cristiana, ya metiéndole la palabra cristiana, es una defensa sólida y razonada de las verdades centrales de la fe y de la doctrina cristiana. Eso es. Entonces, cada vez que a usted le cuestionan algo, y usted sin saberlo, y si usted está defendiendo, dando sus argumentos, usted sin saberlo está dando apologética, ¿no? O está haciendo apología cristiana, para que lo sepamos. Entonces, ahora, ¿por qué es importante? Pues, ya lo hemos hablado aquí un poquito, pero eh, es normal, ¿no? Que nosotros, y de hecho tenemos familia o amigos que son personas escépticas, o sea, que todavía no creen en Dios porque precisamente ponen en duda la existencia de Él, ¿no? O sea, eh,
vamos a encontrar en este caminar gente así, gente que duda, gente que no cree de plano, gente que critica, y no solamente la existencia de Dios, sino que, o a lo mejor de pronto hasta ya pueden considerar la existencia de Dios, pero dudan de la veracidad de la Biblia o dudan que realmente la Biblia sea la palabra de Dios, ¿no? Y ni qué decir de los tantos falsos maestros que sabemos que promueven doctrinas que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces, ahí, en todos esos escenarios es necesario hacer uso de la apologética cristiana, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante? Bueno, para varias cosas. Primero, como dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿para qué nos sirve la apologética? Para hacer volver al camino de Dios a aquellos que se han extraviado, ¿no? Aquellas personas que de pronto andaban y se han desviado y todo eso, precisamente la apologética, o sea, podemos decirle que es un arte o es esa capacidad que podemos tener de por medio de argumentos bíblicos y todo eso, poder volver a enderezar el camino de alguien que se haya extraviado, ¿no? También para qué nos sirve, Judas 1:21 dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para convencer a los que están dudosos, ¿no? A los que tienen dudas, digámoslo así. ¿Cuánta gente no vemos, no sabemos que viene a los pies del Señor y después de un tiempo de que no ven que mejore su situación, dudan de realmente de que valga la pena y entonces están ahí tambaleándose? Entonces, ahí es donde podemos entrar nosotros por medio de la apologética a convencerlos, ¿no? De que se mantengan firmes en la senda, ¿no? ¿Y para qué más? Bueno, en Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿no? Para obviamente convencer a aquellos que dicen que no, que la Biblia no es la palabra de Dios, que Dios no existe, que Jesús no es Dios. Bueno, tantas cosas que sabemos que surgen, que están en contra de lo que nos enseña el Evangelio y que nosotros deberíamos entrar ahí a hacer defensa de él, ¿no? También, obviamente, para confrontar o poder poner en evidencia falsas doctrinas. Según de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Entonces mire que hay varios escenarios, ¿no? Para tratar de rescatar a aquellos que se han extraviado, obviamente también aquellos que andan totalmente perdidos, convencer a los que dudan, defender o a aquellos que contradicen, convencerlos, poder desenmascarar falsas doctrinas y que nosotros podamos tener las herramientas para ser, digamos, como un ancla ahí que no permita que el barco naufrague, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿qué necesitamos para eso? O sea, ¿y cómo podemos hacerlo? Bueno, Primera de Pedro 3:14 nos da algunas pinceladas, ¿no? Nos dice, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces ahí más o menos Pedro le está diciendo a la iglesia que no es para amedrentarse ni para conturbarse, ¿no? Sino que más bien estemos bien preparados para que hagamos defensa, pero con mansedumbre y reverencia, ¿no? Entonces nos da algunas pautas, ¿no? Entonces, ahora ustedes dirán, pastor, pero todo cristiano debería ser experto en todo lo que tiene que ver con la apologética, con todas estas herramientas y todo eso, porque es como bien complicado, ¿no? Pues no necesariamente es que uno sea experto, ¿no? Sino que en la medida en que uno sepa qué es lo que cree y por qué lo cree y esté convencido de lo que cree, pues va a ser más fácil, ¿no? Pero no se trata de que uno sea un teólogo ni mucho menos, ¿no? Hay muchas cosas que para defender de la palabra que no necesitamos ser teólogo ni nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente que estemos plenamente convencidos de qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Precisamente por eso es que el Señor antes de mandar a sus discípulos les dijo, bueno, y para ustedes, ¿quién soy yo, no? Porque era bien importante que ellos estuvieran claros en lo que creían porque ellos, obviamente los apóstoles al principio, como
como mensajeros del Señor o como que Él los envió, digámoslo así, eran como los responsables de seguir con el legado, ¿no? Y a la larga recuerde que la iglesia primitiva al final recayó sobre ellos, ¿no? Y ellos fueron lo que al final fueron los precursores como tal, ¿no? Y es necesario tener eso bien claro porque es lo que el Señor decía ya en la comisión, enseñen lo que han aprendido, ¿no? Entonces, si uno no está bien seguro de lo que ha aprendido, pues es muy difícil que uno lo pueda enseñar. Entonces, en ese texto que leímos, cuando Pedro le decía a la iglesia, vean, no se amedrenten, es decir, no se asusten ni se conturben, ¿no? No os conturbéis, decía ahí. Básicamente no deberíamos sentir ni temor ni conturbarnos. Ahora, ¿qué es conturbarse? Conturbar es alterar el ánimo de una persona de manera que pierda la serenidad y que no acierte ni siquiera al hablar. Entonces, cuando una persona está conturbada, o sea, como que se bloquea, como que se pone nerviosa, o sea, han visto cuando alguien y se pone nervioso y queda mudo, ¿no? O sea, realmente no le salen las palabras, ¿no? Entonces, muchas Como veces nos podemos perturbado, sentir, pastor. ¿perdón? Es como, viene siendo como perturbado o no. Sí, sí, algo así, digamos, como, es que la Pastor, perdón, David. también es como, no sé, tal vez cuando uno está trabajando bajo presión Sí, sí, y sí. se siente como presionado y no sé, uno no sabe como que razonar muy bien rápido, digamos. Digamos, aplica esa definición, se le altera el ánimo de una manera tal que uno ya se pone nervioso y que uno generalmente no puede ni hablar. Lo que pasa es que cuando uno está trabajando bajo presión, más bien lo que se le bloquea a uno, yo no sé si les ha pasado a ustedes que cuando uno está presionado, como dice Davis, o afanado, o pongamos un ejemplo, cuando uno está agarrado de tiempo y uno tiene afán, como que todo se le cae, como que las cosas, uno se va a poner las medias y las pone al revés, ¿no? Bueno, cosas de esas y precisamente es porque uno pierde como la concentración, ¿no? Pierde la serenidad. Y en el caso de cuando uno está discutiendo, que es como estamos hablando de la apologética, que es hacer defensa del evangelio y todo eso, o defensa de lo que uno cree, generalmente cuando uno está conturbado es porque eh, pierde la serenidad y entonces uno no puede ni hablar, no puede explicar, o le hacen una pregunta que uno no sabe, y entonces uno queda como bloqueado y la gente se pone nerviosa. Por eso a veces es mejor decir que uno no sabe, ¿no? Es que no sé, o sea, voy a averiguarlo y todo ese asunto. Y generalmente pasa cuando alguien nos cuestiona algo, ¿no? O sea, o cuando nos critica de una manera vehemente, digámoslo así. Entonces, si una Bueno, persona no está preparada para eso, para cuestionamientos, lo más probable es que se conturbe, ¿no? Conturbar. Ahora, ¿qué creen ustedes Pastor, que sería el antídoto pas- para uno no pastor, conturbarse? Sí, sí, Marco. perdón, yo creo que nada más un comentario rápido. Lo último que uno puede hacer es ofender a la persona, porque entonces, de nada sirve, porque la persona se pone violenta y todo eso, entonces yo no, tranquilo, yo nada más le estoy exponiendo la palabra. El Espíritu es quien lo guía, ¿cierto? Ah, pero tú estás hablando de cuando tú estás hablando con la persona. Pero aquí cuando hablamos de conturbar es cuando, por ejemplo, uno que es el que está hablando, y ya viene alguien por ejemplo, que llega alguien a uno y le pregunte, pero usted, pero cómo me demuestra usted que la Biblia es la palabra de Dios? Y entonces, si usted no está preparado, usted se puede conturbar, es decir, perder la serenidad, te pone nervioso. Es que, ¿me entiende? Entonces, pero es cuando uno, digamos, el que está exponiendo la palabra es conturbado, porque cuando Pedro le dice le está diciendo a la iglesia ya, no se amedrenten ni nos conturbéis, le está diciendo al que está exponiendo, ¿no? El otro de seguro se va a conturbar, Marquito, porque el otro no quiere nada con Dios, ¿no? Pero ahí donde uno que se supone que tiene dominio propio, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque es parte de las formas en las que tendríamos nosotros que hacer la apologética, ¿no? Pero digamos que en esto de conturbarse, recuerde que es perder la serenidad y que a veces uno no tiene ni cómo hablar cuando recibe cuestionamientos. ¿Cuál creen ustedes o qué creen ustedes que es lo que uno necesita para no conturbarse o para no conturbarnos? En cualquier cosa, Pastor, en cualquier tema. Sí, Mari. y tener conocimiento. Conocimiento, sí. Exacto, están volando ustedes, ¿ah? Conocimiento y Conocimiento, ¿no? sabiduría conocimiento y sabiduría para pues, saber aplicar qué es lo que se tiene que hacer en determinada situación. Correcto. El conocimiento, ¿no? Porque, digamos,
pues no hay nada que a uno lo conturbe, digámoslo así, cuando le preguntan o le cuestionan cosas que uno no conoce, ¿no? Entonces, ahí donde uno necesita tener dominio propio, mansedumbre y reconocer que uno no sabe, ¿no? Porque recuerde que nosotros somos ignorantes, o sea, un ignorante es aquel que ignora cosas, y hay muchas cosas de la palabra que las ignoramos todavía o que estamos en proceso de conocerlas. Pero digamos que lo mejor que podríamos asegurarnos ahí es tener conocimiento, ¿no? O sea, ya alguna vez les he comentado que uno debe estar enterado de muchos temas, ¿no? De política, de deporte y todo eso, porque uno no sabe cuando esté en una mesa de conversación de qué están hablando y uno pueda participar, ¿no? O sea, eh, es muy triste uno estar en una mesa en la que están hablando de un tema y uno no tenga absolutamente nada que aportar porque uno no tiene conocimiento, ¿no? Y ahora, si estamos hablando de cosas de Dios, pues más triste aún si uno dice que es cristiano y uno no conoce absolutamente nada. Entonces, es importante precisamente para no conturbarse que tengamos conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios, de la sana doctrina, ¿no? Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Por eso es que las oraciones de Pablo siempre iban en esa línea, ¿no? Yo oro, lloro, ¿para qué? Para que ustedes crezcan en conocimiento, crezcan en conocimiento, crezcan en conocimiento. Ahora ustedes dirán, pastor, pero usted nos ha dicho que el conocimiento es importante, pero que hay que tener entendimiento. Sí, pero acuerde que el conocimiento es la base, ¿no? Ya de aquí viene más lo que decía Lady, bueno, ya teniendo buen conocimiento, ya haciendo buen uso de ese conocimiento, pues ya es sabiduría, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitamos por ahora? Conocimiento, saber qué es lo que la palabra dice, si está o no está en la palabra. Ya ustedes, por ejemplo, lo deben tener bien claro que cuando alguien venga y les diga, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, 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 eso no está en la palabra, eso lo dijo Gandhi. Bueno, ya deberían de tener la información como para hacer defensa de eso, ¿no? Hay muchos versículos que hablan de que Dios aborrece al impío, bueno, ya, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender una realidad, pues, inobjetable, es que uno no puede defender lo que no conoce, ¿no? Por eso es que es bien importante, eh, si nosotros decimos que Cristo es nuestro abogado, y lo que nosotros conocemos de la relación abogado-cliente, que es bien, que es importantísimo ahí. Que se conozcan los dos y que conozcan el caso. El Que él nos Eso. abogado. conoce. Que el abogado conozca al cliente, ¿no? Y que, como dice David, que conozca el caso, ¿no? Porque sería muy triste que llegue el día del juicio y ese día del juicio sea el día en que que el abogado y el cliente se conocen y que, el abogado 5 minutos antes de que empiece el juicio le diga al cliente, cuénteme un poquito de su caso, qué fue lo que usted hizo? No, no. Y si queremos que el abogado nos defienda bien, el abogado nos tiene que conocer. Entonces, por eso es que es bien importante que el Señor nos conozca, ¿no? Que nosotros, para que sea nuestro abogado, ¿no? O sea, precisamente, ¿no? De eso. Entonces, y pasa lo mismo con la apologética, ¿no? Nosotros no podemos defender lo que no conocemos, por eso necesitamos conocimiento, ¿no? ¿Qué necesitamos para poder recibir ese conocimiento de Dios y de la sana doctrina? Entonces, ya sabemos que necesitamos conocimiento, está claro, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para poder recibir ese conocimiento de la palabra y de la sana doctrina? ¿Qué creen ustedes que necesitamos? Escudriñar las escrituras. Sabiduría. Sabiduría, ¿qué más? Antes que todo eso, ¿no? Fe, Antes, Tiempo para dedicarle a Dios y estudiar la tiempo, palabra. escudriñar la palabra, sabiduría. Antes de todo eso, ¿qué necesitamos? fe, La información correcta también. Fe, dice Anthony, la información correcta, Nacer de nuevo, arrepentirse, pastor, nacer de para tener, nuevo. para estar dispuestos a iniciar el proceso. Bueno, ahí Shirley dijo una palabra clave, ¿no? Ella dijo, vuelve a repetir lo que dijiste, Shirley. Arrepentimiento y nacer de nuevo, para ¿Para tener qué? disposición, para nacer Eso. de nuevo y tener disposición para iniciar el proceso de buscar la palabra de Dios. Ahí está la palabra, ¿no? O sea, nosotros para recibir ese conocimiento que necesitamos, estar dispuestos a aprender, ¿no? Porque usted puede que haya nacido, ¿cuánta gente no ha nacido de nuevo? Pero no pasaron de ahí, nunca estuvieron dispuestos a aprender, nunca estuvieron dispuestos a entrar en el proceso. La Biblia dice que hay que escudriñar las escrituras, sí,
Pero si usted no tiene esa disposición a aprender, usted puede... Yo les conté alguna vez que cuando yo estaba recién convertido, yo me leí la Biblia, yo no sé cuánto, como 2 veces, pero así, leída, prum, 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 prum. Eso no es tener disposición a aprender, ¿no? Como tal. Y todo lo que dijeron ahí, bueno, varias cosas, pero lo principal es eso, que uno esté dispuesto a aprender, ¿no? O sea, porque acuérdese que cuando uno nace de nuevo, como dijo Shirley, y como mencionaron, o como mencionó Anthony, de tener la fe que viene por el oír, la nueva criatura que es la que quiere aprender y todo eso, la parte espiritual que siempre está dispuesto, pero está la parte carnal que no quiere nada con Dios. Entonces, que uno realmente, ese anhelo, esas ganas de aprender sean tan grandes como tal, que sean que las que al final terminen mandando la parada, ¿no? Y que realmente uno pueda hacer manifiesto esa intención o esa disposición a aprender, ¿no? Entonces, estar dispuesto a aprender, ¿no? Y por más que uno lleve mucho tiempo, nunca llegar a pensar que ya uno lo sabe todo, ¿no? Tristemente hay mucha gente que creen que ya todo lo saben, ¿no? Y que ya no necesitan aprender, que ellos, lo de ellos es enseñar y enseñar y enseñar, ¿no? O sea, una cosa sin dejar de hacer la otra. Uno puede enseñar lo que ha aprendido, pero todavía hay muchas cosas que uno también debe aprender, ¿me entiende? Entonces, es un grave error que uno llegue a pensar que ya uno todo lo sabe, ¿no? Y por eso es que Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿no? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿A qué se refiere Santiago ahí? Porque acuerde que ¿ustedes saben de qué está hablando, qué habla el capítulo 3 de Santiago? Capítulo 3 de Santiago se dedica casi que por completo a hablar de algo en particular, que dice que es La lengua. peligrosísima, de la lengua, ¿no? Está hablando de la lengua, que hay que refrenar la lengua. Entonces, por eso te está diciendo, hermano mío, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Es decir, no estén hablando ahí de que ya yo soy sabio, ya yo todo lo sé. No, 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 no. Uno nunca debería considerar que ya es maestro en algo, ¿no? Hay muchas cosas que sabemos y todo eso, pero todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender. O Primera de Corintios 8 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, pues aún no sabe nada, como debe de saberlo, ¿no? ¿Entiende? Entonces, la Biblia hace mucho énfasis en eso de que nosotros va a ser un eterno aprender, ¿no? O sea, en las cosas de Dios siempre vamos a estar aprendiendo, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos recibir ese conocimiento, sepamos que y tengamos la disposición de siempre querer aprender, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Es decir, ¿cómo podemos nosotros presentar defensa del Evangelio? Aquí tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Como dice Primera de Pedro 3:15, ahorita que lo leímos, hay que hacerlo con mansedumbre y respeto, ¿no? Algo que mencionaba Marquitos ahorita. No es necesario atacar, no es necesario ofender. El evangelio no se trata de ganar discusiones, sino de ganar a las personas, traerlas al Señor, ¿no? Entonces, cualquiera podría decir, pastor, pero ¿cómo así que no se trata de ganar discusiones y no dice que hay que hacer defensa? Sí, hay que hacer defensa, pero él mismo lo está diciendo, mansedumbre, respeto, hay que evitar, como Pablo le decía a Timoteo, vanas discusiones. Hay discusiones que a veces no aportan nada. Hay mucha gente que se mete a discutir, pero es para tratar de hacer saber que sabe más que el otro y de eso no se trata, ¿no? O sea, aquí lo que se trata es de que los que realmente están apartados puedan venir a los pies de Cristo como tal. Entonces hay que hacerlo con mansedumbre y respeto, por un lado, ¿no? Por otro lado, bueno, como dice Romanos 14:1, recibir al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahí no se trata de lo que estamos hablando ahora. O por ejemplo, ahorita que pasó diciembre, comienzan esas discusiones, que si Jesús nació en diciembre, que no nació en diciembre, que la Navidad es pagana, que el arbolito es del diablo, bueno, una cantidad de opiniones, que es lo que Pablo habla ahí en Romanos. Entonces, pues no se trata de eso, ¿no? O sea, hacer defensa del Evangelio sin dejarse llevar por el enojo, sin querer imponer nuestra opinión con soberbia. Aquí lo que se trata es de convencer, como hablamos ahorita allá arriba, de para qué la apologética, básicamente para corregir, para volver a llevar a la senda al que se ha desviado, para aclarar dudas al que está con incertidumbre y todo eso, pero con bases bíblicas como tal, ¿no? Hacerlo con sabiduría, sin atacar. Y aquí menciona Hechos 17:22, que fue cuando Pablo llegó a Atenas, ¿no? Si bien cuando Pablo llegó a Atenas, dice que cuando él vio toda esa cantidad de idolatría, dice que su espíritu se enardecía, es decir, sintió mucha rabia y todo eso, pero él no llegó ahí a pelearse con todo el mundo, ¿no? Él llegó a hablarles, inclusive les dijo a atenienses, veo que ustedes son como muy religiosos, después le salieron unos
filósofos ahí que querían discutir con él, pero él dijo, no, no, yo no he venido aquí a estar discutiendo, yo vine a presentar, a hablarles de este de este Dios no conocido, ¿no? Entonces, con sabiduría, sin burla ni menosprecios, sin pretender creer que porque somos cristianos, pues somos la última Coca-Cola del desierto, que a veces pasa mucho eso también, ¿no? Entonces hay que saber hacerlo también, porque acuerde de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? A veces el consejo que uno va a dar es bueno, pero la forma en que lo damos es una piedra de tropiezo, ¿no? Entonces hay mucha gente que rechaza el consejo, no por el consejo en sí, sino por la forma en que se le da, ¿no? Entonces hay que saber, hay que ser muy sabio en esa parte. Pastor, Eh, pastor, Sí, tal vez, señor. perdón, me interrumpa. Yo creo que algo que resulta es, si usted le va a hablar a alguien que no es nada suyo, pero si usted piensa que es un hermano suyo, la mamá de uno, una tía, usted las tiene que hablar con respeto más si son bien metidas en el catolicismo, digamos, si es que creen Ujú. algo y si no creen en nada. Entonces uno lo que quiere es que ellas se salven y se les salve el alma a ellas y estén en el cielo con uno. Entonces uno podría pensar que esa persona es, digamos que es familia suya para poder tratarla con guantes, ¿verdad? No, pero de todas formas, así, no debería ser porque son almas, ¿no, Marquitos? O sea, digamos, obviamente hay un cariño particular, pues, por la familia cercana, ¿no? No es lo mismo la preocupación que uno tenga por su mamá o por su papá o por un hijo o lo que sea que uno tenga por el vecino, ¿no? O sea, aunque son almas y cada alma vale lo mismo para Dios humanamente hay un sentimiento diferente hacia la familia que hacia los de afuera, ¿no? Pero de todas formas, Pastor. en el fondo debería ser el mismo amor por las almas, ¿no? O sea, sí, Delsa. Sí, de eso quería yo decirle de que estábamos ahora que estaba mi esposo en el hospital, apenas anoche llegamos a la casa, pero estaba un familiar y él me dijo de que él no cambia su iglesia católica. Yo le digo, "Oh, bueno, le digo, usted escudriña las escrituras, le digo, porque iba contra la verdad. Me dice, porque fíjese, me dice, tienen odio con María. Y le digo yo, no creo, le digo yo, por lo menos no, le digo, porque fue el vacío solo, le digo, para traernos a nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente no se da cuenta, me dijo él, de que ella fue la primera intercesora entre Dios y los hombres. Ajá, dije yo, ¿cómo? Pero no, dígame usted dónde fue que intercedió María, me dijo, con Jesús. Cuando las bodas de Caná, le digo, pero no era por salvación, le digo, era porque ellos querían vino, le dije, para la boda, le dije, pero no era para salvación de nadie, le dije. Ella misma necesitó de su propio hijo, le dije, para que él intercediera por ella y ser salva, pues. No, eso no es Bueno, así, doña es que, Tita, por me ejemplo, dijo. es que si ahí es donde se tiene que estar preparado con el asunto, con los católicos del asunto de María, ¿no? De que es que María es la madre de Dios. Dice, no, es que Dios no, María es la madre de Jesús. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, ella fue la madre de Jesús en su parte humana, ¿no? Correcto, Pero no la correcto, madre de Dios, porque Dios no puede tener mamá. O sea, si, ¿quién tiene más autoridad, la mamá o el hijo? Entonces, correcto. María tendría más autoridad que Dios. Ahora, no es que María fue sin pecado. Dice, pero entonces María, ¿por qué decía que a Jesús le hablaba como su Salvador? Ujú, Entonces, si no tenía pecado, ¿por qué creía ella que necesitaba ser salvada también? ¿Me entiendes? ujú, Entonces hay muchas cosas que está bien, pero pero hay que saberlas llevar y acuérdense que no hay nada más complicado que hablar o tratar de sacar a alguien que ya está adoctrinado, ¿no? Eso es bien complicado. A veces es mejor uno agarrar a alguien que está en pecado ahí y que tenga y que quiera aprender y quiera salir de ahí, que alguien que está adoctrinado es bien complicado. Eso por la parte católica, también en algunas otras doctrinas cristianas también es muy complicado, ¿no? ujú, Entonces, pero sí, digamos, el tema de María es un tema para el que hay que estar preparado, para el que hay que saber que hay dos más marianos, siempre sacan ese asunto de las bodas de Canaán, pero también sabemos que María le dijo a la gente, hagan lo que él les diga que hagan, porque ujú. ella no estaba en sus manos, o sea, todo dependía del Señor, el Señor mismo la paró, le dijo que mi hora no ha llegado, bueno, Y todo él lo que ya tampoco sabemos, ¿no? no le dijo, ok, mam, Sí, sí, ¿verdad? entonces... ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pero Le dijo. eso que dice Elsa es un ejemplo de conversaciones que pueden surgir, Ujú, ¿no? Eso pues en el caso de María, los santos, correcto. con la Iglesia Católica, el tema de los santos, decir, pero es que para uno ser santo tiene que morirse y lo tiene que canonizar el Papa y todo ese asunto. Y yo dice, pero es que en la Biblia, Eso ya digamos, es idolatría.
en la Biblia, por ejemplo, cuando los apóstoles le hablaban a la iglesia, le decían, ¿a quién escribo? A los santos de Éfeso, a los santos de allá, porque ¿qué es un santo? Pues el que ha sido separado para Dios, ¿no? No tiene que morirse uno para ser separado para Dios. Y eso, yo sé que de pronto ustedes lo saben, pero hay que tenerlo claro, ¿no? Porque, claro, uno le dice a la gente católica, le digo, no, pero es que yo soy santo. Wow, ¿cómo? ¿Me entiende? Que si pudieran llevarlo a la hoguera, uno lo llevaría, ¿no? Pero bueno, ya esas épocas pasaron. Pero Pastor, bueno, Pastor, sí, Anthony. perdón, eso por el lado con la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero también por el lado de esta gente, el santo siempre santo, ¿verdad? Que dicen que la salvación nunca se salva, ese es otro pleito por otro lado, ¿verdad? Que también Sí, 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 también, ahí hay que estar preparados también. El tema ahí con la salvación no se pierde, qué complicado es sacar a una persona que crea en eso de ahí, ¿no? Entonces, a veces discutir eso no, a veces como que es bueno advertir, pero si no quieren salir, entonces decir, vean, no nos vamos a poner a discutir con eso, si usted cree que la salvación no se pierde, está bien, pero olvidémonos de ahí, pensemos en algo que sí deberíamos estar de acuerdo los dos, y es que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ah, bueno, pastor entonces... y, perdón, y también ahora que le digo eso, que yo me pongo a pensar pues que no hay tampoco tanta diferencia en las dos discusiones, ¿verdad? Porque usted discute con uno de esos que dice que la salvación no se pierde y se pone a ver la religión católica y ellos no lo dicen así, pero y viven así igual, porque lo que hemos hablado siempre, ¿verdad? Que van a misa una hora, ni escuchan qué dice el sacerdote, pero están en su mundo de que haciendo eso están salvados, ¿verdad? Ni piensan en nada, o sea, para ellos o sea, están salvados con solo ir a misa una hora por semana, ¿verdad? Sí, ahora usted, ¿por qué creen ustedes digamos, los que estuvimos en la católica sabemos eso? ¿Por qué creen que el católico no se preocupa mucho por el tema del infierno y todo eso? ¿Por qué creen? Por ignorancia. Por el Porque no lo purgatorio que predican. llaman ellos. porque supuestamente el Padre les perdona los pecados cada 8 días que se confiesan. No, y también porque, pues, o sea, es que al católico yéndole mal, ¿a dónde va? Por ahí lo mencionaron. Porque Al no lo purgatorio. predican. Al Purgatorio. purgatorio, sí. Uno católico yéndole mal, va al purgatorio, ¿no? Mientras le hacen acá las novenas y todo ese asunto y la intercesión y ya después lo dejan entrar a uno allá. Entonces, ese es el tema, Y ¿no? la doctrina del católico es no infierno. Sí, sí. Es Ahora, por ejemplo, discutir con un definitivamente. testigo de Jehová sobre el infierno, eso es otra cosa también, ¿no? O sea, entonces, pero son temas en los Pastor, que hay que estar preparados. Sí. pastor, digamos que en el caso de las que yo he tenido conversaciones, siempre casi me dicen lo mismo de otros que son cristianos, pero como de otras iglesias, que yo como sé que la doctrina que yo digo es la que es real. Ellos todos como que me apuntan con eso. Pero ¿cuál es la doctrina que tú dices? Pues la doctrina que nosotros, acorde a la Biblia, la que estudiamos acá, del nuevo nacimiento, del proceso, el arrepentimiento. ¿Tú sabes, Lady, que a Jesús también le preguntaban eso? Que si lo que él hablaba era doctrina de Dios y tú sabes, Lady, qué contestó el Señor? Pues que la Escu- doctrina que decía era la que le decía el Padre, o sea, Dios. Escudriñará las escrituras, decía Jesús. Escudriña las Él decía, escrituras. bueno, el que quiera saber si mi doctrina es de Dios, pues métase a la palabra, métase, sí, a escudriñar y ahí sabrá si lo que yo hablo es de Dios o no es de Dios. Entonces, cuando a ti te pregunten, ¿y usted cómo sabe que su doctrina es la verdadera? Dice, porque está respaldada por la palabra, ¿no? Pero es que Dice, ellos pero también dicen que ellos leen por la eso, Biblia, que no, o sea, todo el mundo, entonces ahí, ¿cómo? pues ahí habría que Es ver como por la ejemplo, relación que cada uno no, tiene con por Dios, ejemplo, pero como todo está arraigado en su alguna doctrina y doctrina que de alguien que te haya venido a ti, Lady, ¿no? Porque habría que verlo, ¿no? O sea, pues de esas porque iglesias que son de liberación y eso así, por ejemplo, y ellos están muy arraigados en eso y ya, o sea, es muy difícil que ellos crean en otra cosa porque ya están como adoctrinados en lo que ellos hacen y lo que les explican nosotros en las iglesias. tenemos, vea, nosotros tenemos, bueno, nosotros no, mi esposa tiene una amiga que ella va a una iglesia en Colombia de esas que son de las profecías. No sé si han visto, ¿no? Que dan La profecías. ministerial se llama. Eso.
Nosotros fuimos allá, ahora que estuvimos en Colombia, nos invitó, porque pues era una amiga de colegio de mi esposa, entonces fuimos allá y a ver cómo era el asunto. Y es cierto, al final del culto hay un equipo especial para eso, porque es gente que supuestamente ya recibió el bautizo del Espíritu Santo. Ojo, en esas iglesias no se recibe el bautizo del Espíritu Santo cuando cuando uno nace de nuevo, no. Cuando usted nace de nuevo, usted pues nace de nuevo y todo ese asunto, pero usted todavía no ha sido bautizado por el Espíritu Santo porque tiene que llevar un periodo de preparación y llega un momento en que ya recibe el bautizo del Espíritu Santo y entonces ya usted está habilitado para dar profecía y una cantidad de cosas, pero, por ejemplo, yo lo que vi ahí es que nunca hicieron el llamado, ¿no? Nunca hacen el llamado, entonces ahí llega gente y al final se agarran a darle profecía a todo mundo, a Raimundo y todo el mundo, sin saber si ha nacido de nuevo, si está en pecados, si lo que sea, ¿no? Entonces, claro, eso no es bíblico, porque pues la profecía, de nosotros sabemos, ya hemos hablado de la profecía como tal, ¿no? Y además lo que nosotros escuchamos, que ellos dicen es pura adivinación, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver con profecía bíblica que te digan que te va a salir un negocio, que te van a llamar del extranjero, que esté preparado, que está aquí? ¿Eso qué tiene que ver con la salvación? ¿Qué tiene que ver con la salvación de nosotros si hacemos un negocio o no hacemos un negocio? Si viajamos o no viajamos, ¿qué tiene que ver eso con la salvación? Nada, ¿no? ¿Y qué es lo que le preocupa a Dios propiamente o cuál es la intencionalidad de Dios? ¿Se acuerdan que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares? ¿Cuál es el primero? Que todos se salven. Que nadie se Ujú, que pierda y nadie el se segundo que la gente pierda. lo Que conozca. todo ¿Qué le tiene que ver conozcan. eso Entonces eso es adivinación, pero claro, usted trate de sacar a una persona de esas, de esa iglesia o de esa religión y no, eso es una tarea casi que perdida, ¿no? Entonces es bien complicado. Entonces cuando a ti tengan lady con decir, bueno, pero es que usted cómo sabe que eso es que está respaldada por... No, pero es que nosotros también. Bueno, entonces sentémonos. Bueno, si es que se pudieran hacer. Sentémonos a buscar los sustentos bíblicos y una sana interpretación a ver qué es lo que ustedes interpretan de eso, ¿no? Por ejemplo, la gente que dice que la salvación no se pierde, ellos tienen sus versículos. Y los que decimos que sí se pierde también tenemos nuestros versículos, pero entonces, ¿qué es quién tiene la razón ahí, no? Alguno tiene que estar equivocado, ¿entiende? Nosotros creemos realmente por lo que, si no, no tendría sentido el sacrificio del Señor de venir a morir para poder darnos salvación o darnos vida eterna. No tiene sentido que Él haya hecho eso cuando ya de antemano había gente que ya se iba a salvar y otros que se iban a perder. Entonces, pero bueno, aún así podríamos hacer una recopilación, pero siempre hay esos dos bandos, ¿no? Y siempre lo menciona en la iglesia, de que cualquier tema de Dios que uno ponga, siempre van a salir dos bandos, los que sí, los que no, los de arriba, los de abajo, y si usted dice, no, es que es blanco, salen los que dicen que es negro. Siempre va a ser así, ¿no? Entonces, por eso a veces con esto de la salvación se pierde y no se pierde, el asunto es, bueno, está bien, crea usted lo que quiera, yo creo lo que yo creo acá, alguno de los dos está equivocado, pero lo que sí no podemos estar equivocados ninguno de los dos es que sin santidad nadie verá al Señor. Porque hay gente calvinista que puede estar caminando en santidad, ¿no? Está bien, porque de hecho, de que los hay, los hay. Como también puede haber gente de acá que creen que la salvación sí se pierde, que caminan en pecado, ¿no? Entonces, ¿de qué les va a servir creer que la salvación se pierde si andan en pecado? No les va a servir de nada, ¿no? Pero bueno, sigamos. A ver, el caso es que hay que hacerlo con mansedumbre y respeto, hay que tener sin soberbia, sin creer que uno es más que el otro como tal, sin atacar, sin burlas, sin menosprecios, porque eso puede ser una piedra de tropiezo para el mensaje que queremos dar. Ok, eso es en términos generales de eso que acabamos de ver, de todo lo que tiene que ver con la apologética, ¿no? O sea, el asunto de defender, porque es importante por lo mismo, porque nos va a permitir eh, poder enderezarle el rumbo a alguien que esté extraviado, poder convencer a los que están en incertidumbre, poder poner en evidencia falsas doctrinas. Para eso, ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos conocimiento, no conturbarnos, no, digamos, no amedrentarnos como tal, en la medida en que tengamos las herramientas. Acuérdese que la palabra al más simple lo hace sabio. Acordémonos que los discípulos, si hay algo que los caracterizaba a ellos cuando el Señor se fue, ellos quedaron solos, es que eran un grupo de miedosos ahí escondidos y porque ¿dónde estaban ellos cuando el Señor resucitó? Escondidos, ¿no? Fueron las mujeres las que se dieron cuenta que Él había resucitado y todo eso, pero ya después ellos sufrieron una transformación. ¿Cuántos de ellos sufrieron esa transformación? Pentecostés. Pentecostés. En Pentecostés, cuando se hizo realidad en ellos de que el Señor les dijo, pero recibiréis poder, ¿no?
Entonces lo recibieron. Y de ahí en adelante, pues imagínense, una transformación en ellos tremenda que hasta se hicieron matar por defender lo que creían, ¿no? Básicamente. Literal de lo que estamos hablando, ellos se hicieron matar por hacer apologética cristiana, ¿no? Básicamente. Entonces, dentro de la apologética que estamos hablando, bueno, vamos a ver tres elementos, tres pilares, vamos a decir, los vemos todos, si no, seguimos dentro de 8 días. Y lo primero, obviamente, es sobre la existencia de Dios como tal, ¿no? Cosas que uno tendría que defender. Creo que lo primero que es muy atacado es el asunto de la existencia de Dios, ¿no? El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón que no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice, basándonos en este salmo, de que solamente uno tendría que ser muy necio, pues, para negar la existencia de Dios, ¿no? Tendría que ser muy necio. Pero bueno, aún así siempre vamos a encontrar personas que niegan la existencia del Señor y que rechazan la existencia de Dios como tal, ¿no? Entonces, básicamente, parte del objetivo principal de lo que es la apologética y en medio de defender eso en nuestra posición, porque nosotros estamos en la posición de que sí creemos en Dios, sabemos que hay un Dios y estamos con los del otro bando que no creen nada de eso. Entonces ahí es donde entra el tema de la apologética, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podemos hacerlo? Con argumentos, ¿no? ¿Argumentos de qué tipo? Bíblicos y espirituales. Inclusive también podemos usar argumentos naturales y lógicos porque la misma palabra los usa para obviamente tratar de convencer a los necios que dicen que no hay Dios, ¿no? Entonces, en esta parte, digámoslo, donde se pone en duda lo que es la existencia de Dios, posiblemente vamos a encontrar dos grupos de personas. Por un lado, lo que es el ateísmo como tal, y el otro lado, lo que es el agnosticismo. No sé si alguien sabe cuál es la diferencia entre el ateísmo o un ateo y un agnóstico. ¿Alguien sabe? El ateo es el que no cree y Ajá, el agnóstico es el que pues no está completamente convencido, Ujú. no cree, pero tampoco deja la posibilidad abierta de que sí puede haber un Dios. ok. Gracias, Juan Pablo. Entonces, la Y diferencia que no se sí. puede probar. La diferencia es que, bueno, un ateo es una persona que niega completamente la existencia de Dios, mientras que un agnóstico es quien dice que no hay suficientes pruebas para comprobar la existencia de Dios, pero que tampoco para negarla. Es decir, es una persona llena de dudas, no cree en Dios, pero tampoco lo niega, sí, pero no, pero que, ¿me entiende? O sea, puro cantinflas, ¿ah? Entonces uno diría, ¿qué es peor? ¿Cuál de los dos es peor, no? O sea, un ateo o un agnóstico, los dos están mal, ¿no? Y si los dos mueren en esa condición, pues seguro van para el mismo lugar, ¿no? Pero ahí donde a veces el Señor dice que los tibios y la gente que está tibia un día adentro, un día afuera, es que sí creo, pero es que no creo, pero es que al final uno no sabe, ¿no? Un ateo, pues es claro, uno sabe que no cree en Dios y listo, ¿no? Pero el otro como que sí, pero como que no, como que, bueno, todas No, medias, pastor, o gente que dice que creen en Dios, pero no creen en la Biblia, por porque la ejemplo, ¿no? inventó hombres y no sé qué, entonces pues es pues como lo mismo, Sí, porque creen a dicen medias, creer ¿no? en un Dios, pero que no conocen, pues, ¿cómo lo van a conocer si no conocen la Ahora, palabra lo peor de o todo la esto personalidad de Dios? son los ateos cristianos. Ustedes saben cuáles son los ateos cristianos, ¿no? Sí Los saben que es un que, ateo. Ujú. los que con los niegos, con los hechos lo niegan. Dijiste la mitad, ¿no? Con la boca dicen que son cristianos y con los hechos demuestran lo contrario. Sí, digamos que son personas que dicen que sí creen en Dios o que sí hay un Dios, pero viven como si no existieran, ¿no? Que es lo mismo que dicen, si con su boca proclaman que hay Dios, que creen en Dios, pero con sus hechos lo niegan, digamos así. Entonces, eso es lo peor todavía, ¿no? Entonces, digamos que lo más probable es que en nuestro caminar cristiano nos encontremos con muchas personas eh, más agnósticas que ateos, ¿no? Porque los ateos existen y está bien, pero pues es una minoría, pues no minoría, ¿no? Cada vez son como que son más, pero son más las personas agnósticas, ¿no? Las que, por ejemplo, lo que decía Lady, que sí, que creen en Dios pero no creen en la Biblia, o que
que dicen que creen en Dios, o por ejemplo lo que se usa ahora es que yo soy católico, por ejemplo, pensando en los católicos, yo soy católico, pero no soy practicante, o yo soy cristiano, pero no me congrego, o no porque no me congrego, y no porque, o porque no me congrego ni leo la palabra ni nada de eso, pero yo soy cristiano porque yo creo en Dios, y, ¿me entiende? Entonces, más personas agnósticas que ateos, ¿no? Y entonces, y eso es bien delicado porque cualquiera de los dos a la larga está negando al Señor como tal, ¿no? Y dice la palabra de Mateo 10:33, cuando el Señor dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, pues yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, negar al Señor es prácticamente o es equivalente a rechazar su sacrificio, y tanto rechazar su existencia como su sacrificio, pues definitivamente eso trae consecuencias eternas para las personas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar nosotros como iglesia, reforzar, presentar, o sea, argumentos sólidos que realmente puedan convencer a la gente. Acuerda como le hablaba Pablo a Agripa, ¿no? ¿Se acuerdan que Agripa le dijo, uy, Pablo, casi por poquito me convences? Así debería ser nuestra persistencia, nuestra pasión, nuestra seguridad para hablar, de tal manera que la gente esté por lo menos que digan, por poco me convencen, ¿no? Ahora ustedes dirán, pastor, pero ¿de qué sirve que por poco lo convenzan? No lo convencí, bueno, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y ahí sí ya no puede imponer las cosas como tal, ¿no? Pastor, Sí, señora. que no se me vaya a olvidar preguntar. No sabía yo que existía Iglesia Católica Libre. No sé si ha oído usted eso, que dice que no están conectadas al Vaticano. ¿Iglesia Católica qué? Libre. No, no lo había escuchado. Sé que hay, ¿cómo se llama? La renovación, iglesias renovadas y todo ese asunto, pero así como que no se sometan a... Yo tengo entendido que toda la iglesia católica está sujeta a Roma, ¿no? Ahora, Dice que no, hay porque iglesia, las hijas de mi esposo se volvieron católicas y dice que a esa iglesia van. pero no Pastor, creo que sean tan católicas como tal. Hay otras iglesias, por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta de hay un cura en Estados Unidos que llama, ¿cómo es que llama él? Que al final lo descubrieron con una mujer y entonces se casó, entonces se salió de la católica romana El y se, Cutié, eso, ese, y se fue a una ortodoxa, esa es católica, Paola, no, no, o la ortodoxa, esa es o no. católica episcopal. Bueno, Esos entonces, curas sí se seguro es pueden alguna de esas casar. ramas Creo que son los anglicanos. bueno, un día estos tenemos que retomar todo eso de las religiones, que eso es bueno tenerlo presente. Pero bueno, no sabía eso de las católicos libres como tal, ¿no? Pero bueno, tantas religiones que hay, tantas corrientes que, mejor dicho. Pastor, Entonces, sí, yo aquí encontré algo, dice, la Iglesia Católica Libre Iberoamericana es una comunidad eclesial independiente de la Iglesia Católica Romana que se enfoca en la tradición apostólica y la evangelización, distinguiéndose por no estar bajo la autoridad papal y tener mayor flexibilidad en temas como el celibato sacerdotal, el divorcio y la diversidad sexual, formando parte del movimiento más amplio del catolicismo independiente y siendo una entidad con sus propias estructuras y normas. por eso. Entonces, es que acuérdense que nosotros ya no estamos en la época en la que dice que Dios nos creó a su imagen, ¿no? Ahorita la gente más bien crea a Dios a su propia imagen. Entonces, si yo estoy en una iglesia que no permiten X o Y, entonces digo, no, pues entonces formemos nuestra propia iglesia. Y entonces, ¿me entienden? Mira lo que acaba de leer Flori, que es una iglesia que se salió allá. ¿Por qué? Porque tienen mayor apertura al celibato, entonces no quieren atenerse a eso. Eso quiere decir que los curas que tengan ahí quieren casarse, al asunto de la diversidad sexual, entonces pues, no discriminar ya a la gente que anda en esas cosas, que los divorciados, que eso de los divorciados sí es una tontería en la católica, pero bueno. Entonces, pero así pasa, ¿no? Así pasa, por ejemplo, y pasa en las iglesias cristianas también, ¿no? Las iglesias cristianas cuando son grandes, ¿qué pasa cuando comienzan a haber contiendas o luchas de poder al interior? Pues entonces se arma un grupito, se van y forman su propia iglesia, ¿no? ¿Me entienden? Entonces se vuelve un relajo esto, eso se va volviendo un relajo tremendo Pastor, eso es como una secta. pues, podría, digamos, a veces cuando una iglesia se va y forma sus propias reglas de trabajo a conveniencia y todo eso, podría ser, ¿no? Porque pues no hay nadie que los regule, ni mucho menos.
Pero bueno, el caso es que eso está de moda ahora, ¿no? Ya, ¿me acuerdan cuando en Argentina salió la iglesia maradoniana también? El dios de ellos era Maradona. Entonces es una cantidad de cosas que uno dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? O sea, es tremendo. Pero bueno, sigamos con esto, ¿no? Acuérdense que estamos hablando en esta parte de este primer capítulo que es dentro de lo que es la apologética cristiana, la existencia de Dios, que es muy atacada como tal, ¿no? Entonces estamos hablando de que vamos a encontrar a ateos y agnósticos que unos de plano, de frente no creen en Dios y los otros pues dudan y dudan, entonces, pero a la larga los dos van por el mismo camino, están negando al Señor y que es muy delicado porque el Señor dice, el que me niegue a mí, yo también lo voy a negar, ¿no? Entonces, algunos argumentos que usan, estamos hablando de la existencia de Dios o poner en duda tanto ateos como agnósticos sobre la existencia de Dios, porque digamos, ustedes podrían decir, pastor, pero el agnóstico no es que lo niegue del todo, pero tampoco lo asegura, entonces a la larga esa posición media es negar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los argumentos que usan? Pues bueno, vamos a usar esos mismos argumentos para que nosotros eh, sepamos qué es lo que dice la palabra. Entonces, el primer argumento que pueden decir ellos es que uno no puede creer en un Dios que nadie ha visto. ¿Cuánta gente no puede salir esa posición, ¿no? ¿Cómo creer en un Dios que nadie ha visto? Ahora, eso que dicen los ateos, eso que dicen que es que Dios no... ¿Ustedes qué piensan de eso antes de mostrarles eso? Es que estamos hablando de un Dios que nadie ha visto. ¿Ustedes qué creen? Que Dios se Pues, muestra a través de las cosas creadas. correcto. ¿Qué más? Sí, Sí, Como como nosotros los nosotros creemos romanos podemos por ver también. a fe. Dios a través de la palabra también, de su amor, ¿Pero es verdad o es mentira eso? ¿Es verdad? Es verdad, pero creemos por fe. Ajá. Ok. Entonces, el asunto ahí es que eso también lo dice la Biblia, ¿no? En Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, si es una realidad, como ustedes dicen, a Dios nadie lo ha visto, ¿no? Físicamente, ¿no? De hecho, cuando dice que si el día que uno ve al Señor, ese día se muere, ¿no? Pero físicamente nadie lo ha visto como tal. Entonces, está bien, sí, estamos hablando de un Dios que nadie ha visto, y porque la misma palabra lo dice, pero también la palabra da cuenta de que Dios existe. Una cosa es que nadie lo haya visto y otra cosa es que no exista, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que nadie lo haya visto y otra cosa es que no exista. La Biblia efectivamente dice sí, a Dios nadie lo ha visto, pero la Biblia es clara en que Dios existe. De hecho, en Génesis uno que empieza diciendo, al principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, digamos, si dice que Dios creó todo es porque pues obviamente Él existe como tal, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante pues la Biblia misma se encarga de hacer referencia a que Dios pues efectivamente sí existe, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que existen y que no hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno. eh, ¿quién ha visto el oxígeno, el aire? ¿Quién lo ve, no? Nadie lo ve, uno lo siente, ¿no? El amor, el odio. ¿Se acuerdan que alguna vez les conté esto de Luis Pasteur, ¿no? Ese científico que él habla mucho del alma y que una vez estaba en una conferencia y entonces alguien lo cuestionó. Miren lo importante cuando uno lo cuestiona y uno tenga la respuesta, ¿no? Entonces lo cuestionaron y le dijo, hey, usted habla mucho del alma y del alma y del alma, pero han abierto yo no sé cuántos cuerpos y todo eso y nadie ha encontrado nada del alma, eso nadie la ha visto, ¿no? Entonces él le dijo a esa persona, le dijo, bueno, eh, cuando se muera tu mamá, cuando muera tu mamá, pídele que la abran a ella para que busquen en el gran amor que ella ha tenido por ti, a ver si lo encuentran, ¿no? A ver si Pero lo ven. él le preguntó primero que si su mamá lo amaba y él le respondió que sí. No me Sí, mi dañes el mamá me cuento, ama. Braulio. Bueno, es la misma vaina. Bueno, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Pero lo que le dijo es, cuando tu mami muera, dile que la abran a ver si encuentran en ella el gran amor que sintió por ti. Entonces, tampoco se ve. Entonces, el amor es algo que uno no lo ve, pero el hecho de que no lo vea no quiere decir que no existe, ¿no? O sea, uno lo puede sentir, el odio, la tristeza, tantas cosas que no vemos, pero que sabemos que existen como tal. Entonces, ahí mismo entra, Pastor, entra Dios como tal. Entonces, la palabra nos declara que obviamente Dios es claramente visible por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 19:1 dice, los digamos, cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Para no creer como tal. Entonces, ese es un argumento que, pues, digamos, poner ese argumento como evidencia de que Dios no existe, pues ahí entra lo que decía Paula, ¿no? O sea, es una cuestión de fe, ¿no? O sea, ya, si no, la gente no quiere creer, pues, ¿qué podemos hacer? Vea, hay un científico que se llama Stephen Hawking. No sé si ustedes se acuerdan de él o lo conocen. ¿Alguien lo conoció? Sí. Sí, señor. Sí, ¿Se acuerda que él fue un físico? Yo no sé, bueno, fue una eminencia, ganó yo no sé cuántos premios, pero él murió. ¿Saben cómo murió él o qué? Del mal de él. Esclerosis múltiple. Bueno, él estaba en una silla de ruedas, no podía mover ni las pestañas, ¿no? Aún así, inteligentísimo, una mente brillante, pero él era abiertamente ateo, ¿no? Como tal. Pero él antes de morir dijo una frase, él dice, tenemos esta vida para apreciar el grandioso diseño del universo y por eso estoy extremadamente agradecido. Entonces, él al final pudo reconocer que el universo era grandioso, ¿no? Pero nunca quiso o no pudo, no sé. Yo diría que más bien no quiso reconocer al creador, ¿no? O sea, reconocer la existencia de Dios. Él siempre reconoció que el universo era algo, un diseño impresionante, pero nunca reconoció realmente la existencia de Dios porque él creía en el Big Bang, básicamente que la explosión cósmica y todo eso. Y lanzó una frase que decía, las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios. Era lo que él pensaba y así murió en esa ley. Y tristemente, pues ya después de que murió, pues allá en la eternidad, él mismo comprobará si realmente Dios existía o no existía, ¿no? Entonces, la misma Biblia dice que la misma naturaleza, todo se encarga de reconocer la mano de Dios como creador, ¿no? El diseño mismo que esta misma persona decía es que es un diseño tan perfecto, el orden, la perfección del universo, cómo funciona el cuerpo humano, los animales, cómo actúan, bueno, tanta cosa, es que tantas cosas que podríamos pastor, ver. Sí. pastor, y también pues las obras del Espíritu Santo en nosotros mismos. Yo creo que cada persona que tiene una relación con Dios ha tenido como esa experiencia de que el Espíritu Santo obra dentro de nosotros y por eso creemos en él. Sí, 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 pero acuérdate que estamos, es como, obviamente, digamos, en el caso de Lady, pues ella dice, pastor, es que yo he visto el cambio en mí, yo obviamente creo en el poder restaurador de la palabra, creo en Dios y todo ese asunto. Listo, ella ya creyó. Ahora es una responsabilidad de ella hacerlo visible, ¿no? ¿Para qué? Porque el asunto son los que no creen, ¿no? ¿Te acuerdas que estamos hablando de los ateos, agnósticos que no creen? Entonces, tenemos que darle evidencia, ¿no? Pero por ahora, digamos que la Biblia lo que dice es, está bien, arranquemos por ahí. El universo, todas las obras creadas, por lo menos se encargan de dar, digamos, de dar testimonio de que hay un Dios. Ahorita vamos a caerle a lo que decía Lady, que también es parte de lo que, parte de lo que tenemos o parte de los argumentos que podríamos usar, ¿no? Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, ¿no? Y Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por voluntad. Entonces está reconociendo realmente que Dios es el creador, digámoslo así, ¿no? Por lo menos la palabra lo deja ahí. Entonces, pero el primer argumento es este, ¿no? Digamos, primero es que no podemos creer en un Dios que nadie ha visto. Bueno, lo vemos a través de todo lo que se ha creado y todo eso, sabemos que Él está ahí, aunque no lo podemos ver físicamente, ¿no? Primero. Hay un segundo argumento, ¿no? Que es clásico. Dicen, si existe un Dios bueno y justo, ¿por qué hay tanta maldad e injusticia en el mundo? Dice, ¿Dios existe? No, ¿por qué? Pues es que si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad, no? No sé si han visto ese argumento, es un argumento que también lo usan como eso. Entonces, es quizás uno de los más utilizados para cuestionar la existencia de Dios, pero en realidad, realmente, digamos, no es un argumento que se sostenga mucho, ¿no? O sea, porque eh, todos sabemos si todos sabemos que en este mundo hay maldades, hay injusticias, uno diría, ¿quién puso, digámoslo, en nosotros
esa capacidad que podamos desarrollar entre saber si algo es bueno o es malo, ¿no? Si algo es justo o no es justo. ¿Cómo podemos nosotros saber qué es bueno y qué es malo? O sea, ¿quién puso eso en nosotros? O sea, ¿cómo es? Entonces, la gente podría creer que uno aprende a distinguir lo que es bueno y malo, que es algo que se hereda, que es algo que culturalmente se le implanta a uno, que ya existe un concepto que es universal, pero la realidad de eso es que nosotros nacemos, ¿no? Es algo que hace parte del ser humano. ¿Cómo se llama eso en nosotros? Cuando nosotros sabemos si algo es bueno o es malo, sabemos si estamos haciendo algo bueno o algo malo. ¿Cómo se llama eso? Discernimiento. Conciencia, La conciencia, más conciencia. que todo, es como la conciencia. Porque discernimiento, sí, pues podría ser, ¿no? Pero cuando hablamos de discernimiento, hablamos más que todo como de las cosas de Dios y todo eso. Pero la conciencia es más general, ¿no? Para abarcar a los que son y no son, cristianos o no cristianos, ¿no? Todos tenemos eso que se llama conciencia, ¿no? Entonces, digamos que para este cuestionamiento de que por qué hay tanta maldad, si Dios existiera no había tanta maldad, pues hay varios argumentos, ¿no? En la línea apologética, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, eh, digamos que todos tenemos esa capacidad moral, digámoslo así, de definir lo bueno y lo malo, ¿no? Pero hay alguien que tiene que haber habido alguien que haya puesto en nosotros esa capacidad para diferenciar eso, ¿no? Y no puede ser otro sino Dios mismo que fue el que nos ha creado. Mire lo que dice Romanos 2:14, ¿no? Dice por cuanto los gentiles que no tienen ley, o sea, ustedes saben que los gentiles eran la gente que obviamente no eran del pueblo de Dios, ¿no? Por cuanto los gentiles que no tienen ley, cuando hablamos de ley, ¿a qué se refiere? A los 10 mandamientos. Bueno, toda la ley, ¿no? Digamos, no solamente los 10, sino todos los El antiguo mandamientos pacto. 413. que hay en que hay en la Torá, digámoslo así, ¿no? Los gentiles no tienen ley porque la ley no era para ellos, la ley era para quién. Para los Para judíos. los judíos. Para los judíos. Entonces dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, y la ley, acuérdense que para la ley para los judíos, ¿para qué Dios les dio la ley? Para que la obedezcan. Sí, pero sí, para que la obedezcan, y obviamente si no la Para obedecían tenía que sus supieran consecuencias. cómo vivir. Sí, pues recuerden que ese pueblo venía de ser El esclavos y ellos no 400. sabían, ellos no sabían cómo vivir. Entonces, cuando ellos salieron, fue que vino la ley de Moisés para organizarlos, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, ojo, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, la ley era para los judíos, para que normas de comportamiento y todo eso, pero los gentiles que no tienen ley, pero aún así aunque no tengan la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, como por instinto, bueno, no instinto, porque instinto es como de animales, ¿no? Como por naturaleza, digamos, lo que es correcto, lo que está bien. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Entonces, uno nace, eso es algo inherente en uno, o por lo menos algo que uno internamente desarrolla por medio de su conciencia, digámoslo así, o esa capacidad de uno saber si lo que uno está haciendo es algo bueno o algo malo, ¿no? Yo creo que a veces los niños mismos cuando hacen algo malo, ellos saben que lo que hicieron es malo, ¿no? Y se esconden o acusan a otro. Bueno, eso es otra parte de lo que uno a veces nace con uno, es como esa tendencia a echarle la culpa a otra persona de lo que uno hace, ¿no? Entonces, ese es como un primer argumento, ¿no? Básicamente, el que uno tenga inherente, que haga parte de uno en poder distinguir o poder, digamos, tener esa capacidad de diferenciar lo que es bueno y malo, ¿quién se lo puso a uno? O sea, ¿quién? O sea, tiene que haber sido Dios, no puede haber otra explicación, digámoslo así. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también otro argumento en línea a esto de la apologética es que, digamos, el hecho de que haya maldad entre hombres o en la humanidad o que hayan injusticias, pues en sí eso no demuestra que Dios no existe. Más bien lo que eso demuestra es las consecuencias de que el ser humano se haya apartado de Dios, ¿no? Y la necesidad que eso mismo genera de conocer a Dios y que la gente vuelva a Él, ¿no? Romanos 3:23 dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces,
Básicamente, eso es como un argumento muy tonto decir, es que el hecho de que haya tanta maldad es porque Dios no existe, ¿no? Acuerda que, digamos, si ustedes quisieran definir la oscuridad, ¿cómo definirían ustedes la palabra oscuridad? Falta de luz. Ausencia de luz. Eso, ausencia de luz, ¿cierto? Y Es si uno tuviera que también sería definir, la ausencia de Dios en el corazón de las personas. sí, sí, pero oscuridad en general, ¿no? O sea, no, digamos, la oscuridad en general, ¿no? Eh, pero entonces, yo me acuerdo que alguna vez alguien, yo voy a buscar ese video porque me pareció como muy interesante que le preguntaban a alguien que le decían que, por ejemplo, que el frío, ¿cómo era? ¿Cómo era? Algo así, que así como la oscuridad es ausencia de calor y decían que el frío era la ausencia de calor, ¿no? Como tal. Entonces, porque llegaron al término de eso de la maldad, ¿no? Es que la maldad, al final, ¿qué es la maldad? Pues es ausencia de bondad, ¿no? O sea, ¿en qué momento se desarrolla la maldad? Por eso es que la Biblia dice que la maldad se multiplica cuando ¿qué? Cuando el amor se enfría. Cuando el amor se enfría, ¿no? Entonces, la maldad al final es una ausencia de ¿qué? De amor o de bondad, ¿cierto? Es decir, cuando no hay amor o no hay bondad, digámoslo, pues ahí mismo hay esa inclinación hacia la maldad. Entonces, digamos que la maldad no es algo que explique que Dios no existe, sino simplemente que hay un alejamiento de Él como tal. Entonces, en la medida en que uno más se aleje de Dios, que es bondad, que es amor, pues obviamente hay una inclinación hacia la maldad, ¿no? Y como dice el libro de Romanos, pues todos nacimos destituidos o por lo menos separados de Dios y es una responsabilidad. Y si uno no toma la decisión correcta de volver en amistad con Dios para que la paz de Él lo cubra a uno, pues lo más seguro, téngalo por seguro, es que uno agarre el camino de la maldad, ¿no? Ahora ustedes dirán, pastor, pues yo conozco gente que no tiene nada que ver con Dios y no es que sean malos en el sentido de que no roban banco, no matan a nadie, pero la maldad es mucho más que eso, ¿no? La maldad es todo aquello que perjudique a otra persona como tal, pues ya clasifica dentro de maldad como tal, ¿no? Entonces, cuando estábamos nosotros en la iglesia católica, o los que estuvimos allá, yo creo que ninguno de los que estábamos allá nos consideramos malos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en ningún momento me consideré que era malo o que era una mala persona. Pero obviamente ya después con la información uno sabía que estaba haciendo maldad, ¿no? Estaba haciendo sufrir a otra gente que uno dice que ama consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, básicamente un argumento es que eso no, la maldad que existe, la injusticia no es algo que demuestre que Dios no existe, simplemente lo que más bien pone en evidencia es la necesidad de que la gente se acerque a Dios otra vez, ¿no? Eh, Otro argumento como tal ahí, y que era lo que decía Lady, ¿no? Que a pesar de que hay tanta maldad y tanta justicia en el mundo, porque de que la hay, pero también nosotros sabemos que hay millones y millones de personas que eh, han sido transformadas, ¿no? Al entregarle su vida al Señor y reconocerlo como su Salvador. Hay cuántos millones de testimonios no pueden haber, muchísimas pruebas que no se pueden negar de que realmente hay un poder transformador de Dios en la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, algo que ni los ateos ni los agnósticos podrían presentar, ¿no? Un ateo es bien complicado que una persona que diga que no cree en Dios como tal, lo más probable, ¿no? Y casi que seguro que una persona que sea atea o que sea agnóstica, que no tenga nada que ver con Dios, pueda mostrar o dar un testimonio de que ha sido transformado, que ha sido cambiado, ¿me entiendes? Es casi, bueno, imposible encontrar casos como esos, ¿no? Pero obviamente sí tenemos testimonios muchísimos de personas que le han entregado su vida al Señor y realmente han cambiado, ¿no? Y nosotros podemos contarnos ahí entre esos casos, ¿no? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas fueron hechas nuevas, ¿no? Entonces, para no dejar esto aquí como empezado, nosotros, bueno, vimos este primer caso que es que cuestionan, ¿no? Digamos, lo que es la existencia de Dios como tal. Primero, ya acabamos de ver básicamente que la misma Biblia efectivamente respalda que Dios no lo hemos visto, porque eso es uno de los argumentos que pone esta gente, pero también nos dice que la misma naturaleza, la creación da testimonio. O sea, Dios es visible,
se hace visible por todas las cosas creadas, ¿no? Que fue lo que hablamos ahí, ¿no? Y entonces, utilizando esos mismos argumentos, que si, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, la maldad no, eso no es un argumento como para saber que Dios no existe. Simplemente lo que pone en evidencia es que el ser humano se ha apartado de Dios, se ha apartado del bien. Y si uno se aparta del bien, pues definitivamente lo que está al otro lado es el mal, ¿no? Como tal, ¿no? Y bueno, ¿qué más vimos aquí? Bueno, que la transformación que ha tenido mucha gente que le ha entregado su vida al Señor, pues es clave, ¿no? Vamos a dejar esto para la otra semana, que vamos a estar viendo lo que es la parte que también cuestiona mucho dentro de esto de la apologética. Acuérdate que la apologética, ¿qué es? Que nosotros podemos hacer defensa, ¿no? Entonces, así como podemos, y estas son unas pinceladas, porque la Biblia tiene mucho más argumentos para que nosotros podamos hacer defensa de que Dios es Dios, que realmente existe. Es que no lo hemos visto. Bueno, hay muchas cosas que no hemos visto y no necesariamente por eso no van a existir, simplemente se hacen visibles por otras cosas, por otras cosas. Y también, como decía Pau, es una cuestión de fe como tal, ¿no? Pero también vamos a ver esta parte lo que es la divinidad de Jesús, que es algo muy atacado, ¿no? Es que Jesús no era Dios como tal, tal, y Jesús no era... Entonces, parte de la divinidad de Jesús, parte de lo que es el Espíritu Santo como tal, parte de hacer apologética con lo que cuestionan ahorita que hablábamos de que la Biblia no es la palabra de Dios, también tenemos que tener argumentos para defender eso, y creo que por ahí hay otros temas que podemos ir viendo, ¿no? Entonces, dentro de 8 días vemos la parte de Jesús, vemos la parte del Espíritu Santo, y vemos la parte de la Biblia como tal, de que nosotros podamos hacer defensa de que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios. Dejémoslo ahí entonces para no dejarlo a medias, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo más o compartir algo más. Pastor, Ay, sí, señor. no, es que ahora que está hablando usted de los ateos, en España es donde, no sé, yo siento que hay como que hay muchos ateos. Y hay un señor que yo he escuchado, se llama Ángel Rodríguez, que él hace mucho de defensa del evangelio ahí. Y un día estaba hablando con personas ateas, digamos, de universidades, y él les decía que, digamos, como haciendo esto de la apologética con ellos, ¿verdad? Haciendo defensa del evangelio. Entonces él les decía que cómo ellos podían ver al creador del reloj, o sea, que cómo podían ignorar, digamos, si había alguien que había hecho un reloj. Digamos, si uno ve el reloj, uno sabe que alguien lo hizo, porque el reloj está ahí. De igual forma, el universo, digamos, si uno lo puede ver Ese que todo. vos decís es uno barbado, ¿sí o no? Sí, 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 yo he Hola, visto. pastor. Son muy buenos. Hola, Hola. Son muy pastor, buenos mira, esos videos. Es un video porque son muy pastor, videos bien. mira. cortos y es con muchachos. Casi todos son con muchachos jóvenes que sí son buenos videos. Por ahí vamos a buscar algunos y los compartimos en el chat. Porque te hace una pregunta así como, no, y de lo que estamos hablando, de lo que dice Leo. Por ejemplo, ustedes son ateos y dicen, sí, bueno, y entonces comienza a llevarlos y sí, son muy buenos. Comienza como a acorralar, no, no, a acorralarlos, pero de una manera muy simpática, muy, muy amena, muy amigable, ¿me entiende? Haciéndoles preguntas, contrapreguntas, sí, 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 es bien bueno. Y es como muy ejemplar, como para hacerlo nosotros, digamos. Ujú, ujú. Vamos a buscar unos videitos de eso y los ponemos ahí en el chat. ¿Estamos entonces? Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, pues, por siempre estos tiempos que son bien, 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 bien edificantes como tal. ¿Alguien quiere orar para irnos? Ay, perdón, ¿cómo dice que se llama el hermano este? El que es Ángel el corredor. Rodríguez. Oh, Ángel Ángel Rodríguez. Rodríguez. Ah, ok, gracias. Ay, perdón. ¿Alguien quiere orar? Yo oro. Eso, Pau. Gracias, Señor, por esta noche, por un nuevo mensaje, Señor, por la vida de cada persona aquí, por la familia aquí representada. Gracias porque nos permite sacar este ratito para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias porque estamos bien, porque estamos en nuestros hogares. Ponemos todos en tus manos, Señor, que esta noche podamos descansar, retomar fuerza, Señor, para que si es tu voluntad, mañana amanecer renovados y poder salir con cada situación adelante. Ponemos en tus manos a cada persona, Señor, que esté por situaciones complicadas, enfermedades o problemas que solo tú sabes y puedes tomar el control. Bendícenos, protégenos, Señor, y te damos gracias por
por darnos esta oportunidad martes a martes, Señor, y que podamos seguir valorándolo y aprendiendo de ti. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.